Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en que nos escuches. Estamos aquí en El Faro, en el podcast filosófico, y yo soy Juanvi y estoy aquí con los Luises. Ajá, aquí está Luis Lemos, mucho gusto. Y de este lado, Luis Adrián, mucho gusto. Y pues estamos muy felices y estamos muy contentos. La verdad es Claro. que para el tema que hoy nos depara, lo hemos disfrutado un montón investigando y creo que va a ser un podcast muy entretenido y muy nutritivo también. Vamos a hablar sobre los estoicos, sobre el estoicismo. Chicos, les pregunto, ¿qué nos ha llamado? ¿Por qué este tema de los estoicos? Se miran. A ver, ¿por qué? ¿Quién quiere hablar? Bueno, hoy que estamos grabando esto, acaba de pasar el Día Mundial de la Filosofía hace no mucho, y parte de lo que hicimos es, se prepararon conferencias de distintos temas, entre ellos los estoicos. De ahí que dijéramos, bueno, a ver, está el tema, ya se habló un poco de él, se investigó un poco de él, ¿qué tal si lo traemos al podcast y lo compartimos? ¿Por qué? La idea es, como ya hemos dicho, pensar juntos, entonces es traer un poco nuestra visión y que ustedes nos cuenten de la suya. Entonces de ahí salió el tema, un poquito. Súper. Y además es un tema que, o sea, por ejemplo, de los diversos temas que hubo en la conferencia, porque había otro de Pitágoras y tal, Ujú. este en específico nos significó mucho porque tiene cierta conexión con lo que habíamos mencionado en el podcast anterior y, bueno, en general desde el primero, acerca de esta filosofía práctica. Y los estoicos son bastante reconocidos por ser filósofos prácticos, prácticos. Entonces por eso también lo traemos a colación, ¿no? Sí, no, ya está súper interesante, ¿no? Porque nos poníamos a investigar sobre el tema de los estoicos. Ya nos sonaba, ¿no? O sea, quiero decir, ya es algo que no era nuevo para nosotros y sabíamos que los estoicos están un poco de moda y que tanto en la marina estadounidense, pues ven a los estoicos, yo qué sé, en los ejércitos, buscas y siempre te aparece algo de estoicos, hay múltiples libros, múltiples enfoques. Entonces también ha estado muy interesante, ¿no? La investigación. Pero nosotros también hemos encontrado cositas, ¿no? O sea, Ujú. ¿ustedes qué opinan? ¿Sí hemos encontrado cositas? Sí, yo creo que en ese sentido pienso que, bueno, la idea es que empezamos a hablar de esto porque también es un tema que está de moda, por llamarlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido hay pues muchos videos, mucha información, muchos libros, pero creo que nuestra propuesta o la diferencia entre este espacio y algunos otros es que buscamos no quedarnos en la cascarita. Porque la información está, yo creo que la información la puedes encontrar ya sea en internet o en Ajá. alguna biblioteca o en algún artículo con algún conocido. Hasta frases, ¿no? En Instagram te aparecen un Sí, ya montón. sé. Claro, yo creo que podrías entrar a cualquier red social o a cualquier, bueno, no a cualquiera, ¿no? Pero a varios rincones de internet y encontrar bastante buena información. La cuestión es hasta dónde llego de la información. Me quedo con el videíto de el 5 pasos para volverme millonario de acuerdo a los estoicos o no, que era lo que se Conviértete en planteaba. estoico en 90 minutos. Tal cual, ¿no? Otros días, ajá. Entonces, pues yo creo que de ahí que nuestras investigaciones pues tienen a lo mejor un enfoque un poquito más profundo sin caer en lo excesivo, ¿no? Creo. Sí. No sé, tú tocayo. Sí, aparte, algo que habíamos mencionado en la conferencia y que queremos mencionar ahorita es más allá de los estoicos. Ujú. Vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de sus ideas, algunas frases que no significan. Sin embargo, buscamos más allá su cosmovisión, es decir, cómo concebían este mundo en general, más allá de solo las frases. Y también, pues mencionar que justo algo de lo que nos significa de los estoicos es como tienen bastante algunos puntos son bastante similares a lo que se plantea en otras filosofías. Ujú. Entonces, pues también eso es parte de, no solo es estoicos porque solo nos enfocamos en los estoicos y tal. No, tenemos una visión un poco más amplia de, bueno, esto también se menciona en otra corriente y tal. Entonces Sí. también es eso, no quedarnos ahí. Creo que salía, perdón, también ahí entre líneas, eh, la- el- poner en la mesa qué ideas se tienen acerca de los estoicos. Cómo se conciben, qué imagen es la que tenemos de Sí. ellos, popular y no tan popular, ¿no? Para ir contrastando qué es lo que hay y que cada quien vaya sacando conclusiones y diga, eh, yo pensaba que eran esto y a lo mejor son esto, o ahora pienso que son aquello, pero lo saco al tema por esta imagen que ponías un poco de la cara de estoico, que es, ¿cómo es la cara de A ver, estoico? hazla por favor. Es esta cara.
Así como de estreñimiento, ¿no? Porque pensamos en estoicos y pensamos en una persona estreñida, en una persona rígida, en una persona que aguanta y padece el dolor, ¿no? Por ejemplo, se comenta por ahí, es que esta persona es un estoico, ¿no? Es muy estoico, porque resiste y porque aguanta, ¿no? Entonces, Duro. sí, ¿no? Pero yo creo que lo bonito va a ser quitar, ¿no? Estas imágenes o por lo menos darle la justa dimensión. Dar Que- otra visión, ¿no? Dar otra visión, ¿no? Que los estoicos puedan defenderse, que no tenían cara de estreñimiento. Ajá. Claro. ¿Y qué más? O sea, ¿ustedes qué conciben? Cuando piensan en los estoicos, desde una manera desprejuiciada, ¿qué se les viene a la mente? Mm. Desde una manera Desprejuiciada. Agregó el adjetivo. Sí. Pues no sé. Mira, yo creo que más. No sé, es que ya tengo muchos prejuicios. Es que es Ya estaba complicado bastante decirte. prejuiciado. Sí, es verdad. Pero bueno, creo que podemos partir de que existe esta visión de estoicos muy rígidos, gente muy, claro, muy disciplinada. Seguramente ahí también implícitamente está lo de con valor, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor ir poniendo en la mesa por qué sí eran así, pero qué también otras cosas tenían, como lo que decíamos del que también sienten, ¿no? O sea, también había sentimientos dentro No de son los robots. estoicos. Exacto, no No son son piedras. Mira, eso. Bien, bien. Pero sí, y para eso tal vez podremos platicar un poquito de dónde vienen, de dónde surgen, o sea, quiénes son los estoicos. Los conocemos de nombre, pero a lo mejor un poquito de su contexto para fines didácticos, no sé, A prácticos. ver, primero de contexto histórico y ahorita ya me corregirá Juan, si no. Básicamente, el estoicismo surge en un momento de muchas guerras, de mucho conflicto político allá en Grecia. Bueno, en diferentes partes, pero específicas. Creo que en Atenas era uno de los puntos que empezó, ¿no? A Sí, ver. pues el mundo griego ya está en decadencia, ya es Ajá. en la etapa final, y entonces surge una potencia como es Roma, ¿no? Que empieza a tener presencia. Es por eso que Y eso gesta un poquito de caos, un poquito de eso. Siempre cuando hay decadencias y hay auges, siempre se gesta un poquito de contrastes y tal. y ahí hay que tomar en cuenta que los estoicos surge también un poco tomándose o surgiendo después de que había otras filosofías que también estaban en ese momento o que habían surgido por ahí. Por ejemplo, me viene a la mente los cínicos. Los cínicos también estaban antes y ya los estoicos surgen después tomando un poco de lo que venían diciendo los cínicos. También surgió como, no derivado, pero también un poco influenciado o cuestionado por los epicúreos, escépticos, no sé si Escépticos me falta también. alguno. Pero, Pues deben haber varios por ahí, pero Ajá, son varios. los principales. Ajá. Entonces sí, surge bajo este contexto de, a ver, ya vi que dicen los cínicos, que para quienes no los conozcan, los cínicos plantean esta idea de, según lo entiendo yo, según lo que investigué, esta idea de que no se necesitan posiciones materiales, no se necesita tener ningún rango ni nada para ser feliz. Entonces, bajo esta idea también los estoicos agarran un poco de eso. Esa austeridad, ¿no? Ajá, de esa austeridad. Pero con propósito, no nada más por Ajá. llevar. Y creo que una figura súper importante que hay que mencionarla sí o sí es Zenón de Citio, ¿no? Que es el De los estoicos. de los estoicos, es el fundador. Pues él era un comerciante, su padre tenía comercios y tuvo la fortuna de que él fue el representante para llevar la mercancía hacia Atenas. Y entonces tuvo contacto con esa Grecia de clásicos, ¿no? Con Sócrates, con los platónicos, con pitagóricos. Entonces tuvo Sí. contacto con los cínicos, por supuesto. Entonces bebió de eso y se instaló en Grecia. Entonces, algo bonito también de que creo que nos puede servir para tener una imagen clara de quién era este hombre. Este hombre, a pesar de que no... Pues el Zenón de Citio, que no era un hombre que cenaba mucho, no es era... No estaba en su sitio. No estaba en su sitio. Era representante. Y lo curioso de este hombre es que, además de que bebe de todas estas corrientes, él, lo bonito es que tenía se estima que el valor de sus propiedades y de su dinero era como unos 5 millones de dólares aproximadamente hoy en día. Y él lo que hizo fue donó esa cantidad en libros y en becas para que otros griegos de otras islas y de otros lugares pudiesen ir a Atenas a estudiar.
Y entonces al final en su muerte lo consideran como uno de los hijos de Atenas. Es bonito. Sí. Y también según recuerdo, y que tiene algo que fundamenta, según había entendido yo, o sea, una de las razones por las que se quedó en Atenas en un inicio era porque uno de los barcos en los que iba naufragó. Entonces sí. él tuvo necesariamente que quedarse ahí en lo que pasaba, que se recuperaban, que en ese momento no había celulares, no le puede decir, ¿qué crees, papá? Pues salgó el barco. No, o sea, también claro. esperaba que todo se calmara, que vieran quiénes eran, tal. Estuvo ahí un tiempo, ¿no? Y fue Ajá. cuando se debió de todo. Ajá, y fue después de esa adversidad, de ese que naufragó el barco, que se tuvo que quedar ahí a la fuerza, que empezó a ver, bueno, acá hay filosofía, acá hay otros corrientes de pensamiento, empezó a leer, y ahí empieza a tomar esta parte que mencionábamos como ecléctico. Es decir, que une los distintos puntos que hay y los une. Es decir, no está separado, por ejemplo, de los cínicos. Al contrario, agarra de eso, lo toma. Lo mejor, ¿no? Y Extrae agarra lo lo mejor. mejor. Ajá, y va tomando distintas filosofías. Y es este carácter de iniciar algo a partir de lo mejor de lo demás. Toda la diversidad de conocimientos. Ajá, Sí. unir esa diversidad de conocimientos que hay. Tal cual. Y- Pero pensaba bueno, estamos platicando del contexto porque es importante saber quiénes son. Y mientras lo platicaban decía, pues es que son, pues al final personas que están buscando algo, ¿no? Son filósofos. Entonces son filósofos estoicos, que les llamaron estoicos, ahorita nos cuentas por qué, pero al final son buscadores, ¿no? En pocas palabras, son buscadores de algo, de un vivir bien, ya se mencionó por ahí. Entonces, estos estoicos, que no nada más son personajes que surgen de la nada, ni que lo sacan de algún lugar, sino es gente que dentro de sus experiencias, por ejemplo el Zenón, que no cenaba tanto, sino tuvo una experiencia fuerte, podríamos decir, su barco naufraga, llega a la costa, a lo mejor ni se quería quedar ahí, pero le toca, tiene la fortuna de quedarse ahí, y bueno, toma ese rumbo, pero a partir de la experiencia. Entonces, pienso yo, los estoicos, pues podría ser cualquier persona, o de dónde incluso viene el nombre, por qué solo ellos se volvieron estoicos. ¿Qué sabes de eso, tocayo? Aquí hay algo bien interesante, que, por ejemplo, a diferencia de lo que pasó con los pitagóricos, que es por Pitágoras, las enseñanzas de Pitágoras, los platónicos de Platón, los estoicos no vienen por algún señor llamado Stoa, al contrario, estoicos viene de la palabra Stoa Poilkile. Esta Stoa Poilkile básicamente era literalmente un montón, los llaman puertas o pórticos, que eran algunas columnas aquí Arcos. iban a un templo, ¿no? Sí, o sea, es la zona que delimitaba el paso a los templos. Y entonces, en esa zona que iba hacia los templos, que básicamente era pues, un lugar techado, por esas columnas y esas puertas, ahí se reunió un montón de gente, entre ellos Artistas. músicos, artistas, ajá, y ahí fueron Zenón de Sitio y otros, ahí fue donde se reunían y pues los empezaron a llamar como un nombre de ese lugar, de Stoa, estoicos. Así es. Y algo bien bonito, que yo creo que para cerrar esta parte del contexto, es que Zenón, antes de ponerse a hablar en la Stoa, sí. se pasó 20 años, o sea, reflexionando esos pensamientos eclécticos de aquí y de allá, los hizo suyos, vivió, experimentó, pues tuvo su experiencia vital en base a estas ideas, y de ahí configuró lo que saldría como el pensamiento filosófico de los estoicos, ¿no? Que es la base fundamental en la que se basarían los demás. Y algo bonito, porque ya que lo tocabas, ¿no? Del bien vivir, o sea, ¿en qué se basa este pensamiento estoico? Este señor pues, se pasa 20 años sin hablar, ¿no? Reflexionando, viviendo y todo, y de repente llega, pero ese bien vivir, ¿no? Hablábamos de bien vivir, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de vivir? Ellos se preguntaban, en un mundo de decadencia, no todo se está cayendo, ¿no? Pero la situación está compleja. Dentro de ese contexto y este mundo, ¿cómo puedo hacer yo para vivir mejor? ¿O qué es lo que puedo hacer para ser feliz, para estar más estable, ¿no? En un mundo donde se cae, ¿cómo consigo esa estabilidad? Y aquí es donde vienen varios factores, ¿no? Para entender esto. Yo agregaría antes de salirnos ahí que hay varias, o bueno, se conciben al menos unas 3 etapas de estoicos, ¿no? Sí. Los que inician toda la ideología, Zenón, entre ellos. Luego vienen sus discípulos
Y después vienen unos muy famosos que son sobre todo los que al menos yo tuve más acceso para leer, que es Marco Aurelio, Epícteto y Séneca. Séneca. Entonces, estos son como los más famosos. Hay más, hubo muchos más, pero estos son tal vez incluso los más cercanos, por eso son los más famosos. Y los que más desarrollaron, ¿no? Lo que más nos ha llegado, al ser más cercanos, sí, nos han sí, llegado sí. más sus obras. Y todo. también es una síntesis de todo lo que aprendieron con los anteriores, ¿no? Entonces ya es un pensamiento, pues no tan nuevo, Ajá, ¿no? porque aparte ahí, déjame agregar, justo con Zenón de Cite y esto, como mencionaba, empezó a formar esta filosofía, dijo que agarro lo mejor de los cínicos, agarro lo mejor de tal, pero al final de cuentas estaba surgiendo. Hace sentido que en esa Estoa antigua se le llama, esa etapa de inicio, a lo largo de la Estoa media, que es la siguiente, y la Estoa nueva, que es donde donde se incluía Marco Aurelio, Séneca y Epícteto, ya para ese tiempo ya hubiera estado mucho más fortalecida esa idea, ya hubiera estado fortalecida esta filosofía, y de ahí que se mencione ya más desarrollada y que hubiera textos. Y esto es precioso, ¿no? Porque es que hay que remarcar, a mí se me hace curiosa esta idea, ¿no? O sea, es decir, es que la filosofía no es nada más pensamiento, ¿no? No es nada más, o sea, es una parte fundamental, pero no es solamente pensamiento. Sí. Se necesita la práctica, se necesita el vivir. Y cómo, a pesar de que tomas ideas de los estoicos, de los cínicos, de los escépticos, de aquí y de allá, pero Zenón tiene la habilidad de configurar una filosofía con todas las palabras, ¿no? O sea, una escuela de filosofía, que no es nada menos. O sea, hoy en día vemos a muchos filósofos que escriben muchos libros, que nos hablan de ideas súper interesantes, pero jamás se han dedicado a formar una escuela de filosofía. Y no porque Sí, todos sí, tengan sí. que formar una escuela de filosofía, pero para que nos hagamos una idea de la pues de la envergadura que lleva a montar una escuela de filosofía, de enseñar, de encontrar... O sea, hay muchas cosas, ¿no? Y cómo uno encuentra también elementos válidos, certezas internas, para poder configurar toda una escuela de pensamiento, una escuela de filosofía que permita a otros también seguir el caminito que tú más o menos has encontrado. Pero tú no lo puedes hacer por ellos, sino que empujarlos a que caminen y a que se metan en la vida. Entonces, cómo esta filosofía, poco a poco, ya que hemos hablado del más allá de los estoicos, también cómo poco a poco vamos introduciendo estas pequeñas ideas de que van más allá. Ajá. Entonces, si me permiten, No. digo que... No te permitimos, Luis. Uy, bueno, se acabó. No, pues podemos empezar ahora con eso. A ver, Ahorita. ahorita. Es que no, ahorita. es claro, claro. No es ahora después, es ahora. Ahorita. Ya hablamos de su contexto, se generan aquí. Ahora, si sus preguntas principales eran ¿cómo puedo vivir mejor? ¿Y cómo puedo ser feliz? ¿Qué visión tenían de la vida? ¿Cuál era su cosmovisión, esta visión general no necesariamente, o sea, viene de cosmos, de esta idea general del universo? Entonces, ¿qué visión tenían de la vida? No sé si alguno me puede responder. Bueno, cosmos viene de orden. Orden. Entonces es bonito, ¿no? Cómo se ordena la vida desde su... ¿Desde su visión? Ujú. ¿Alguno? ¿Alguno levanta la mano? Pues es que más que... Yo lo veo así. Hoy lo estamos planteando con los estoicos, pero es una cosmovisión o esa visión del orden que existe más allá de mí, es esa visión de los planetas, de la naturaleza. Lo dijimos al principio, mucha gente a lo largo de la historia se ha preguntado cuáles son los motores detrás de eso, ¿no? ¿Cuáles son los motores detrás del día y de la noche, detrás de ese orden que existe? Entonces, lo que al menos he logrado entender es que a lo largo de la historia tenemos, por poner ciertos ejemplos, ¿no? Está la Grecia, está la India, están los chinos por allá, los japoneses seguramente. Que no son lo mismo, tienen los ojos rascaditos. Pero no son iguales. No los confundamos. Las filosofías de pensamiento, las corrientes de ideas son distintas, pero se busca entender qué es lo que hay más allá, ¿no? Entonces, se concibe que hay ciertas leyes universales, cierto orden, hablando ya más de los estoicos, hay cierto orden que existe y uno es parte de eso. Ajá. Entonces, como ¿cuál es? Ya te metes en varias cosas, ¿no? ¿Cuál es a lo mejor desde tu deber dentro de este orden o tu función dentro de este orden? Yo tiendo a verlo mucho como un reloj suizo, gran reloj suizo,
¿Por qué reloj suizo? Porque, bueno, se les achaca mucho que son muy finitos, porque las piezas se hacen a mano y se ponen... Todo está en el lugar que debe estar para que funcione como debe funcionar. Ok. Entonces, bueno, yo creo que en grandes pinceladas es dejar en la mesa que tienen una visión profunda de su existencia. No nada más es existo yo y mis problemas o las situaciones que existen alrededor, sino hay algo más allá. Y desde ahí, pues bueno, entendemos que tiene una visión profunda o más amplia. Claro, es más amplia porque, como tú comentabas, muchas veces nos quedamos mirando el ombligo y ahí se nos pasa la vida. Pero resulta que esta gente nos decía, pues es que, ¿te has dado cuenta que el planeta gira alrededor del Sol y sobre sí misma también? O sea, claro, o sea, no lo tenemos en cuenta, pero ahora mismo el planeta está girando. Y al mismo tiempo, esta maceta que tenemos aquí detrás también está llevando su vida. ¿No? También está buscando el sol. Bueno, ahora la pobre está en oscuridad. Pero luego la sacamos. Pero luego la sacamos, la regamos, Sí, la cuidamos. Sí, sale a pasear. O esta plantita también, ¿no? O sea, quiero decir que como el ser humano forma parte de toda de la vida per se. Y la vida humana es una parte de esa vida, ¿no? De las demás vidas. Y esto me lleva... porque creo que es una de lo fundamental y que creo que nos va a ayudar a entender posteriormente muchas de las máximas, frases, perlitas de sabiduría que nos dejan los estoicos, que es la ley de la necesidad, ¿no? Ley de la necesidad. Ok. Causa y efecto, ¿no? Esta idea de necesita pasar. Claro, o sea, todo pasa por alguna razón, ¿no? Ok. O sea, ellos tenían esa certeza de que las cosas pasaban porque tenían que pasar, ¿no? Y de tal manera que todo se basaba en una causa y un efecto. Por ejemplo, pues hoy estamos aquí porque hemos coincidido, ¿no? A través de la filosofía. La filosofía nos ha unido. Entonces hay una causa que ha generado un efecto. Pero previamente han habido otras causas y otros efectos y así sucesivamente. Entonces esos lo tenían muy presente. Me viene a la mente este concepto en la física que se llama entropía. No sé si lo conozcan. No. No. ¿De qué va? ¿Ubican las leyes de la termodinámica? No. A ver, 1, 2, 3. No. A ver, básicamente, esto es súper rapidísimo. En las leyes de la termodinámica dice que un cuerpo caliente le tiene que dar temperatura a un cuerpo frío. Es decir, si no sé, tienes un café caliente y le echas hielos, el café es el que le va a dar temperatura a los hielos para que se derritan. No es el hielo el que le está dando temperatura, porque no puede dar algo que no tiene. Entonces, Ya. cuando yo echo hielos a algo más allá de que se enfríe, es que Le está robando el calor. temperatura. Ajá, le está robando el calor. Exacto. Entonces, ¿por qué traigo esta colación? La tercera ley de estas leyes de termodinámica, es la segunda, la que plantea la existencia de la entropía. Es decir, a nivel físico, plantea que debe haber un orden que tienda al desorden. Es decir, todos los sistemas tienden al desorden. Sin meterme en tanto rollo con esto, básicamente se plantea una flecha del tiempo, sí, como cuando se tira el arco, se tira una flecha, y es decir, todo tiene un orden para pasar. Por lo tanto, por ejemplo, en este caso, no puede ser que de repente el hielo le empiece a dar energía al café, porque no ocurre, la física dice que no. Hay una línea del tiempo porque... Hay una lógica. Ajá, y es que aquí hay un dato curioso. Las fórmulas matemáticas que luego vemos, o físicas, la mayoría de ellas funcionan con signos negativos. Ok. Es decir, podrías trabajar teóricamente con materia negativa, cositas así. Podrías ir al revés en el tiempo. Sin embargo, aunque funcione en papel, la vida no es así. La vida es completamente lineal. Al menos en este sentido de primero ocurre A y luego ocurre B. Entonces hay una Y esto es a causa, lo que iba. efecto, Hay una y- causa y hay un efecto. Primero tiene que haber, por ejemplo, un Big Bang, una cosa que esté muy condensada, y ya después hay una explosión. Todo sirve un orden y una lógica. Y esto es lo planteado desde la física. Curioso es ver que pues, los estoicos también planteaban que hay un sentido, hay algo que pasa porque hay una causa y un efecto. A fuerzas tiene que pasar esto para que sigan pasando cosas. Y en Es los ahí donde- budistas también no hablan Exacto. de esto. Ajá. Justo iba a decir eso, que los budistas dicen, bueno, hay karma, ¿no? Hay una ley de causa y efecto. Ajá. Y se repite en todos lados, ¿no? Entonces, los estoicos aceptan que eso existe, no solo ellos, sino entendemos que hay causas y efectos en la vida. Ajá. ¿Por qué nos interesa la visión estoica? Ay. Ya hemos dicho, ¿no? Es algo más práctico, a lo mejor
Y creo que tú lo planteabas, Tocayo, no se quedan viendo tanto para arriba. Ujú. Justo, una de las cosas que me encantan, y es una frase que dice Marco Aurelio, en lugar de estarte preguntando tanto tiempo qué es ser un hombre bueno, solo sé uno. Ujú. Una interpretación que le No doy a está esto. cañón, ¿no? O sea, directo al grano, Sí, bofetada, sin nada. cachetada. No hay cafecito, Eh, no hay no hay nada. Perdón. Directo. Es que me pagan por hora. No es broma. Pues es que es un poco así, ¿no? También yo creo, concibo. Siento que parte de lo que los vuelve más populares en este momento es esta practicidad, que no te hablan tanto con las grandes metáforas ni las bellas palabras. Eso no quiere decir que no tengan lo bello ni lo metafórico en ellos, sino que son muy concretos, van al grano y casi que te dicen, pues bueno, por eso hay máximas, ¿no? Yo creo que Ajá. podemos ir ya caminando hacia allá. Por Sí. eso hay ciertas cosas que se llaman máximas. ¿Qué es una máxima? Por ejemplo, Juanvi, ¿tú qué dirías que es una máxima? Juan es un experto, Máximo. El máximo, soy lo máximo. Nah, ustedes sí son lo máximo, chicos. Y todos los que nos están Queremos, escuchando también. Sí, los queremos. Pues una máxima realmente es una síntesis de una idea, ¿no? Es algo que se puede sintetizar de tal forma que, como pues un ejemplo lo ha puesto Luis, ¿no? Pues, no te preguntes tanto por qué ser un ser humano bueno, sino simplemente dedícate a ser uno. Pero fíjate que antes de pasar a las máximas, yo creo que sí es importante dejar clara, porque dentro de nuestra investigación hemos encontrado que hay 3 cosas importantes dentro de los estoicos, ¿no? Una, dentro de su visión de la vida. Ajá. Una es esta ley de causa y efecto, Ajá. ley de necesidad, pero otra también es que entendían por ejemplo, un león, cuando vemos un león, ¿qué parece que es? O sea, ¿cómo se comporta? Como el león. ¿Como león? Un león, ¿no? O Ajá, cuando como vemos esta león. planta o una rosa, ¿cómo se comporta la planta o la rosa? Como planta o como rosa. Tal cual, sí. Y la abeja también y todo el mundo, o sea, quiero decir, hay una, pues así está la cosa, ¿no? Hay una forma natural de comportarse de las plantas, de los animales, de todo. Pero ¿cuál sería la forma natural de comportarse el ser humano? ¿No? O sea, ¿cuál sería esa naturalidad dentro del ser humano? Ujú. ¿Ustedes qué piensan? Siguiendo la lógica de antes, ser humano. Claro. Deberíamos comportarnos como humanos. ¿Y cómo se comporta un ser humano? ¿O cómo definen los estoicos qué es lo importante para un ser humano? Para que actúe de acuerdo a su naturaleza. Actuar de acorde a su razón, de acuerdo a la mente. La razón. La razón. La razón muchas veces se entiende como esa mente concreta que analiza, que separa. Pero ellos también tenían muy en cuenta la mente, por así decirlo, humana, donde podemos establecer un paralelismo con Kant, por ejemplo, donde hablaba de razón concreta y razón pura, que eran una razón distinta, ¿no? Una más analítica, más precisa, más de hacer la lista de la compra, más si tengo que llegar allí, voy por aquí, por allá, pero yo ya hago esto o lo otro. Pero también hay otro tipo de razón más intuitiva, ¿no? Un tipo de razón que comprende las cosas sin el tamiz de un pensamiento tan abstracto o tan complejo. Nada más un breve paréntesis. Podría ser esa razón que de repente dices, no sé cómo llegué a esta solución, ese momento de eureka que llaman, no sé cómo llegué a esta solución, pero llegué, de repente entendí esto. Algo así, ¿no? Algo así. Pero no es mágico. Ajá. Claro. Esa es un poco la línea. Ok, Yo entiendo eso utilizando la mente, ¿no? Como ahora salió a la mesa, sino que es es una inteligencia no de un pensamiento tan estructurado incluso diría, sino es una inteligencia, ya te metes en cosas más acá, ¿no? Pero hay inteligencia emocional o inteligencia corporal, etcétera, que no necesita estar muy, iba a decir razonada, ¿no? Pero no necesita estar muy, Sí. muy pasada. Es que justo para que no caiga la razón en esta idea cuadrada de la razón es todo lo que pasa por mi mente y tiene como esta cuestión de análisis. Ajá. Sí, no Sí, no, no necesariamente. Esa es una de las partes de esta razón que plantean los estoicos, que es más mental, por llamarle de una manera, pero que se nutre de la inteligencia y otras cosas, ¿no? De mis emociones, de mi cuerpo, de mis pensamientos, etcétera, etcétera. No como componente aislado, sino como nutrido por el resto de... Claro, de un poco cosas, lo de mismo que sentimientos decíamos, y son tal. diversas cosas que componen un uno, ¿no? Ajá. Es, por ejemplo, ¿se han visto la película esta del científico hindú?
que... Ah, no, pero ya me la contaron, dicen que... Ya me la spoilearon. Ya me la spoilearon. No, Siento que ya la vi. es que creo que viene muy a lo que estamos hablando, porque este señor, o sea, pues era un señor hindú, era muy religioso, y a él fórmulas matemáticas muy complejas, los resultados se los dictaba Shiva. Y entonces le preguntan, ostras, ¿cómo ha llegado aquí a esto? ¿Cómo ha llegado a esta fórmula? ¿Cómo ha llegado a este resultado? Es que a mí me lo dicta Shiva. O sea, es decir, era una forma intuitiva... ¿Shiva es un dios? Shiva es el dios. ¿Quién es hindú. Shiva? Perdón. No, pero es que cambia, no digas Shiva, ¿no? O sea, di lo mismo, pero diciendo Dios, o sea, así te quedas así, ¿no? Ajá. Claro, bueno, pues uno de los dioses de la India que se llama Shiva. Entonces, es justamente ese pensamiento intuitivo, y lo bonito es que se junta con un señor de Oxford que es catedrático y tal, y se unen los dos. Y lo bonito es que participan, porque el de Oxford está sorprendidísimo de que no sabe este hombre cómo llega a esas respuestas, que sí son ciertas, pero al mismo tiempo el otro necesita hacer un esfuerzo para poder, pues ahora sí que llevar todo un pensamiento, como un razonamiento de cómo ha llegado a ese resultado, ¿no? Entonces es bonito cómo se conjugan esas dos mentes en este ejemplo, ¿no? Claro. En este... Sí, no es iba a decir magicidad, eso no existe. No es mágico. Ajá. Hay algo detrás. Pero entonces, bueno, para no irnos por ahí, hablamos de la razón. Que eso que es una parte importante o central, fundamental. ¿Cómo conciben los estoicos? De la visión estoica. De los humanos, de cómo ser humano con razón. Claro. O sea, cómo llegar a ser, o sea, cuál es la manera natural de comportarse un ser humano, cómo llegar a ser un ser humano completo, o cómo actuar como tal, mediante la razón. Que es la razón, no pensada, como aquí decía mi compañero Luis Adrián, del Mucho tocayo. Mucho gusto. Ajá, esta no necesariamente pensada, sino como ya desarrollamos, también incluye otras cosas. No cerrarnos a esa visión cuadrada de pienso. No, una razón más amplia. Afirmativo. Y bueno, Okay. Pues ahora ya tenemos un panorama más completo, ¿no? Quiero decir, tenemos una visión de que las cosas pasan porque tienen que pasar, hay una ley de causa y efecto, que lo hemos visto en el Buda, lo hemos visto en muchas otras, pero para ellos, la entropía en la física, era una certeza, o sea, es decir, no era algo, sí, yo creo, no, para ellos era una certeza, y entonces eso les llevaba a conducirse como tal. Y, por último, la razón como un aspecto importante para el ejercicio de buscar ser mejores seres humanos. Y esto nos lleva al siguiente apartado, ¿no? Y ahora ya podemos entrar a las máximas, o sea, porque ya tenemos toda esta visión, ya no nos quedamos nada más en el estoicismo en 90 minutos, ni en gana dinero siendo un estoico, y nos permite tener una visión más amplia. Ya vimos que ellos tenían una visión más amplia, tenían esa cosmovisión. Sí, iba a decir, o sea, por eso funciona para... Bueno, claro, ¿no? O sea, son como cucharaditas ahí de estoicismo, pero por eso te hacen el símil con la parte de disciplina, de negocios y tal, pero porque tenían... ¿Por qué hacerlo? Creo que eso es importante decir de la cosmovisión. Si no hay una visión más amplia de las cosas, todo lo que uno pueda hacer no tiene sentido, carece de sentido, porque entonces terminarías haciendo por hacer. Entonces, todo esto de los 90 minutos y las 5 razones estoicas o las 5 maneras estoicas para vivir, no funciona nada más porque... para despertarme temprano y sentirme fuerte, o sea, sí, pero fortalece y pero punto. ¿qué estás fortaleciendo? ¿Hacia dónde? ¿Sabes por qué necesitas ser fuerte? Y bueno, te metes en otras cosas, ¿no? Pero dejar eso ya en la mesa para no enrollarnos y seguirle, porque hay mucho que hablar todavía. Pero nos podemos agarrar de ahí. Bueno, entonces no, sí, nos regresamos. No, Hace sí, podcast hoy de 2 horas y media. No, sí da para eso. Bueno, sí da para eso. Sí, perdón. Si nos aguanta. Se los cortamos porque si no... podemos hacer parte 1 y parte 2. Me quedo con la parte del fortalecimiento, ¿no? Ajá. Porque... retomando, sí, ¿no? O sea, con esa parte del fortalecimiento, es decir, hablábamos de que las circunstancias son adversas, ¿no? En el mundo de los estoicos, y ellos lo que hacen es una mirada para adentro, ¿no? Porque lo que necesitan fortalecer no es tanto los músculos, sino que reconocen que hay una parte por dentro que necesita ser fortalecida. Y aquí toma pues un valor fundamental que sería, ¿qué piensan ustedes que sería esa palabra clave que comienza por... ¿Con qué letra? Por V. ¿Me toca? Sí, ya me adjudiqué. Virtud. 1, 2, 3, virtud. Sí. ¿Virtud? Ajá. Sí, ¿no? Andamos conectados. Sí. Hoy andamos conectados. Yo también quiero. Toma, mami.
Ajá. Bueno, decíamos Esta la virtud. virtud. Volvemos. Verdad. Ajá. A ver si quieres desarrollar un poco esta idea, ¿no? Sí, no, pues es una mirada para adentro, es decir, cuando las circunstancias son adversas, Ujú. en un mundo un poco caótico, pues la mirada es para adentro, pero no como un ensimismamiento, no como un seguir mirándome el ombligo, sino como una forma de mirar para adentro, ver cuáles son mis verdaderas fortalezas y sacarlas a relucir. Entonces, el estoico va a tener muy en cuenta la fuera y adentro, porque al mismo tiempo, uno cuando encuentra esas fortalezas, las pone a disposición de la sociedad. Y eso es lo bonito de los estoicos, que es otra imagen que se tiene, ¿no? El estoico como mirando para sí mismo, mirando para sus intereses y sus cosas, y siempre con duchas frías y Y a mí, a mí, a mí. y mucho tal. Pero vemos una de las frases de Marco Aurelio que habla: lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja. ¿No? Entonces, Y lo que es bueno para la abeja es bueno para la colmena. Retomando un poco esto de la virtud que mencionabas, es esto, es un trabajo interior para así hacerme más fuerte, sí, no digamos que no, pero esta fortaleza que mencionaba acá el tocayo es justo, no solo es por, me hago fuerte, ya cuando estoy feliz ya dejo de trabajar, no, es también, por ejemplo, en medida que yo sea más fuerte, y es otra de las cosas que plantea Marco Aurelio, puedo también ayudar al otro, ya no me quedo solo en mí, me hago más fuerte para ayudar al otro y para que todo vaya siendo mejor, porque si yo estoy mejor, mi comunidad va a estar mejor. Y también si el otro está mejor, yo voy a estar mejor. ¿y con qué estaría cumpliendo? Con su deber, con su ser humano. Con su deber de ser humano, ¿no? De que participa de esa vida y donde el otro, ¿no? Como ese todo, pues también forma parte de... Sí. Yo formo parte de eso. Ujú. Ok. Entonces practican esa virtud, ¿no? La virtud. Pensaba ahí tal vez de explicar un poquito qué es virtud. Bueno, más Sí, que sí explicar. hace falta. Bueno, brevemente, ¿qué entiendes por virtud, tocayo, tú? Me viene a la mente... Pensaba que me primero- le ibas a preguntar a mí. No. Bueno, ¿Tú sí qué te voy a entiendes? preguntar algo, no te relajes. Porque, a ver, me viene a la mente esta idea de valores que nos enseñan en la primaria, Claro. o al menos a mí me enseñaron en la primaria. Esta de haber un respeto, el honor, una sentido de responsabilidad, o sea, no solo con los deberes, sino en general de hacer lo que toca. ¿Cuál es la diferencia entre estos valores? Porque a mí me viene a la mente eso, con la virtud, Juanmi. ¿Cuál es la diferencia entre...? O quizás son lo mismo. O... No, pero es importante. Ajá. Yo creo ¿Qué que es un buen entendemos punto por esa para virtud? partir. Ujú. Pues a mí lo que se me ocurre es que una cosa entre... El valor es una virtud en potencia. ¿Qué quiere decir? Sí. Que en la medida en que uno se ejercita, y esto lo relaciono con Epícteto, ¿no? Que hacía esa analogía entre lo que es el ejercicio físico y el ejercicio interior, con cómo un valor se convierte en virtud con la práctica. ¿No? ¿Cómo te conviertes? Yo valoro la generosidad, pasa como muchos discursos, ¿no? La generosidad, el bien común, el sistema de la justicia y muchas cosas, ¿no? Por lo alto. Pero ¿y se practican? ¿Somos justos? Ok. ¿Somos generosos? ¿Somos responsables? ¿No? Entonces ahí, déjame ver si entendí. El valor es, por ejemplo, honestidad. Decir la verdad, acercar la verdad, tal. Está aquí lo que llamaremos en lo alto, ¿no? O sea, aquí está plasmado y nos afecta a todos. Ujú. La virtud es cuando practico esa honestidad y ya, yo soy honesto, ¿no? Ahí soy virtuoso porque soy honesto. Sí, ¿no? la virtud es... Yo lo veo... Bueno, a lo mejor te podrías poner intenso. A ver, ahí va. Y Le dices... echamos cuerda. No, o sea, es como llegar a un estado, ¿no? Un estado virtuoso, porque la virtud, pienso que el valor podrías decir, no sé, me pongo una estrellita de honestidad, ¿no? O sea, utilizarlo. honesto. Soy honesto, sí, es como una idea, ¿no? Es como un concepto que está ahí. Considero que cuando llega a volverse virtud es porque entonces conquistas esa idea de alguna manera y la vives, o sea, la integras. Eres un hombre virtuoso porque el estado de virtud es uno, ¿no? Ajá. No nada más soy virtuoso porque me dicen o me sea honesto, sino la honestidad, expiro honestidad, ¿no? Ajá. Transpiro honestidad. No solo digo, por ejemplo, no solo le estoy diciendo la verdad siempre a Luis Adrián. O sea, no solo estoy diciéndole, hoy fui honesto porque le dije la verdad y no le mentí. No, es una honestidad que se hace hasta desde que te levantas de la cama. Claro, O sea, y que entonces ya tiene también muchas aristas. Es una honestidad para con el otro, para conmigo mismo, para con la sociedad, para... ajá.
Digo, pero con muchas cosas. Bueno, Más general. más general. Pero fíjense, esto es interesante, porque ¿qué consideraban los estoicos que se conseguía a través de la virtud? O sea, ¿para qué servía esa virtud? Para vivir bien, para ser Ajá. felices. Para ser feliz, para Si ser llegaba más algo- estables, ¿no? Ujú. Se llegaba a ese felicidad más algo alto, estable. ¿no? A ese, se obtenían esos valores. Entonces, hablamos de virtudes porque estábamos diciendo que la virtud o el ser un hombre virtuoso es lo que los estoicos un poco nos invitan Ajá. a trabajarnos para convertirnos en hombres virtuosos, Y que respondía esta pregunta de cómo vivo mejor, ellos decían siendo virtuoso. tal cual. ¿Cómo soy feliz? Siendo virtuoso. Entonces, Por eso hacían la invitación. claro, o sea, lo planteaba como para ir recogiendo un poco todo lo Ajá. que hemos dicho. Dijimos, hay cosmovisión. Bueno, primero dijimos, ¿por qué hablamos de esto? Porque está un poco de moda, Ajá. porque se investigó y porque nos interesa ir un poquito más profundo. En esta profundidad planteamos que hay una cosmovisión, que una cosmovisión es una manera de entender al mundo. Y en esta cosmovisión ellos dicen, bueno, tengo que llevarlo a la práctica. Lo que quiero es vivir bien, vivir feliz, tener un bien vivir, estar en bienestar. Pues necesito yo trabajarme para ser un hombre virtuoso que pueda vivir bien. Por ahí vamos, ¿no? Ok. Por ahí Ajá. va el tema. Ok. Y es que está súper interesante porque es esa virtud, ¿no? Ya aterrizamos, ¿no? Como visión, como Ajá. tú has comentado, tú, llegamos hasta abajo y esa virtud me lleva al buen vivir, ¿no? Me lleva a la estabilidad, a la Ajá. ataraxia, a esa serenidad del alma. Porque Ataraxia. ellos Ajá. encontraron, ¿no? Que a través de la virtud es como ellos se sentían más felices. O sea, esa es su propuesta. O sea, quiere decir, ellos lo que ellos encontraron y a través del ejercicio, de la práctica, de vivir y de conducirse en la vida a través de esas premisas o de esta visión, ellos encontraron esa serenidad del alma. Y es bonito porque ahorita vamos a bajar ¿a qué? A A las la máximas. práctica. Ya, Ajá. ya hemos, Las ya hemos- frases. ya hemos planteado, o sea, todo un recorrido y ahora llegamos a las frases. Y es bonito porque, chicos, ¿de dónde hemos extraído las frases? ¿A quién tenemos hoy esta noche aquí con nosotros? Ujú. Pues hay un A tres esclavo. personajes. Ah, bueno, los hemos ido mencionando, ¿no? Estos tres personajes. Es en concreto Marco Aurelio. Todos así viendo Sí, el tocayo. es que... No, y aparte me distraje por un sonidito. Espera. No, Ah, sí. ahorita estamos tomando las frases que, como decíamos, son las que han quedado por el contexto histórico, tal, de Marco Aurelio, Ujú. de Séneca y de Epícteto, que Ujú. aparte han sido los tres famosillos, o sea, que son los que han... Ahora sí que se ha visto como la cara del estoicismo. Los de la Ok. Nova Stoa, ¿no? Ajá. ¿Cómo se llamó la conferencia que hiciste? Estoicos, más allá del emperador, Ajá. el esclavo y el consejero. Ok. ¿Cuál era cuál? A ver, A ver. Bueno, entonces ya lo respondo yo. Yo quería hacerle ahí la interrogación, pero no quiso. Marco Aurelio era el Ujú. emperador. Ok. Literalmente, el que subió al poder. Séneca era el consejero. El que, pues aconsejaba al emperador. a Nerón. Ajá. Pero en otro tiempo, no a Marco Aurelio. En otro Sí. momento. Y Epícteto era el esclavo. Sobre todo, pues durante gran parte de su vida. Y nada más al final creo que se liberó, pero se reconoce como el esclavo porque pues también eso explica un poco de sus máximas y por qué surge este pensamiento. Ujú. Así es. Así que, Pues, ¿quién empieza? Lo pregunté para que también existe esta visión de que... ¿De quiénes son? Sí, ¿no? O sea, tienes desde el emperador hasta el esclavo, Ajá. pensando en esta polaridad, ¿no? En estos matices grandes, pero que al final hay algo que los une. Hay algo que en esencia hace que tengan una visión similar, que aunque no tengan exactamente las mismas vivencias, con los mismos colores, con la misma forma, llegan a conclusiones semejantes, incluso Sí. viviendo dos cosas completamente distintas, ¿no? Y que, bueno, también está el consejero, no por sacarlo de la jugada, sino... Pobrecito. Pobrecito, no. Y Pero ahí, esto, ¿no? rápido mencionar, que es algo que me encanta de esta idea de estoicismo y en general de esta filosofía, que justo, por ejemplo, ya habíamos mencionado en el primero y segundo episodios, si no los hayan visto, vayan a verlos. Ahora Les mismo. vamos a dejar el link Bueno, o cuando algo. terminen esto. Bueno, Sí, 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 bueno, no, cuando no, nos van a dejar a la mitad y luego ya no claro. regresan. Sí, no. Mejor. Yo hago Cuando eso acaben a este. veces. Ajá. Esto que habíamos mencionado, de que el filósofo no necesariamente es el señor con barba, con lentes, que estudia mucho en sus libros. No. ¿A qué traigo esta colación? Muchas veces también se piensan estos filósofos, como la idea que siempre nos llega a la mente, como el rico, el que tenía esclavos y por eso tenía tiempo para filosofar. Mm. El que se iba al parque a filosofar porque tenía tiempo.
Y aquí tenemos de frente, nos chocamos de frente con el esclavo. Alguien que no tenía tiempo, que apenas y tenía tiempo, digamos, de hacer algo así de ocio, porque pues era un esclavo. Sin embargo, fue filósofo. Entonces nos presentamos en cara con él. Todo mundo puede ser filósofo. Todos. Pues sí. O todo mundo es Y filósofo. eso es lo potencial. bonito, y no nada más de la filosofía estoica. Yo creo Ajá. que eso es un tema filosófico en general. Ajá. Y algo que estaría bien, ¿no? Porque muchas veces se estigmatiza la filosofía como conceptos y también teorías. Lo que hablábamos en el primer de esto, como muy abstracto, muy complejo. Pero yo creo que sí, la filosofía es un tema universal. Y que hoy en día estamos hablando de los filósofos estoicos y los estamos recuperando y trayendo a la mesa porque tienen una propuesta válida que nos sirve tanto a ti Queremos ver. como a mí, como a una persona de Perú, de China, de cualquier parte del mundo y de cualquier parte del tiempo. Es algo que podríamos llamar universal, o sea, que es para todo el mundo. Ajá. O sea, Ujú. Sí. Entonces, si quieres, pasemos de lleno. A ver, ya habíamos mencionado de Marco Aurelio lo de las abejas. Lo que es bueno para la abeja es bueno para la colmena. sí. Lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja. También había mencionado lo de no te preguntes qué es un hombre bueno, solo sé uno. ¿Qué otras frases le significan? ¿Qué otro de ellos le significa? A ver, tocayo para... Y ya luego nos vamos con Juanmi. Lo atacamos. De Marco Aurelio. O de cualquiera. De cualquiera. El que quieras. Mira, hay dos, tal vez tú me ayudas a rescatar mejor esa, que es Juanvi. Juanvi, sí. Cuando digo tú, se me Tú. olvida que estamos... Tú. sí, es Juanvi. Para los que escuchan nada más. ¿En qué iba? Sí, cuando... ya se me fue el hilo. Marco Aurelio. Marco Aurelio, frases, perfecto. Entonces, hay una que me gusta mucho, que es que cuando estés en tu cama y no te puedas o no te quieras levantar y tal, es recordar... A ver, tú dila que te la sabes Se la mejor. sabe bien. Pues a ver, no me la sé así textualmente. No, pero bueno, al Ajá, menos con te sabes más la idea detallitos. Pero básicamente que hay que matizar un poquito que estas frases o estas máximas que él escribe, él está en la guerra porque 14 años de 19 donde reinó, o sea, donde Ajá. estuvo como emperador, fueron con guerra. Entonces, él, cuando estaba en la tienda, ¿no? Después de la batalla y todo, se dedicaba a escribirse estas máximas o estas frases que él encontraba para sí mismo. Y de hecho, una de las traducciones más que se considera como más aceptadas no es Meditaciones de Marco Aurelio, sino Para mí mismo. Eso está bonito. Bueno, me gusta enrollar. Ajá, No, no, pero pero está aparte bien. del contexto, Claro. que lo hacía Anda. como diario personal. O sea, su libro Ándale. ni siquiera estaba hecho para que No, y de lo hecho leyeran otras lo personas. encuentran después y deciden publicarlo por muerte. O sea, literal, Sí, sí, eso sí. era para él. Pero básicamente la idea es que si te cuesta levantarte de la cama, piensa en la abeja, piensa en el pájaro, piensa en la planta, que están haciendo su trabajo, que están aportando en la evolución de la vida, o sea, están aportando su granito de arena, pues con su telaraña, polinizando, dando oxígeno. ¿Y tú qué vas a hacer, no? O sea, ¿a qué esperas a cumplir tu deber como humano, ¿no? Esa naturaleza humana para que se exprese. Que es lo Esa- que habíamos hablado antes. Tal cual, justo iba a decir eso. Esa me gusta mucho porque uno podría decir, sí, pero volteé a ver la abeja y no me dice nada. O volteé a ver una planta y Qué qué, bien. qué bonita se ve, ¿no? Sí, una flor y qué bonita estás, pero bueno, si comprendemos, o bueno, más que comprender, si entendemos ahí que hay una cosmovisión, que es de lo que platicamos, que se entiende en el ejemplo que puse, que todo es parte de un reloj suizo gigante, que la planta está ahí porque la abeja la polinizó, bla, 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 pues si te preguntas, bueno, ¿cuál ¿Qué es mi debo deber, hacer no? yo? ¿Qué debo hacer como ser humano? ¿En dónde tengo que engranar para hacer que todo funcione mejor? Y quiero ahí agregar, es algo que nadie más puede responder que uno mismo. Tal cual. O sea, no le puedo venir a decir a Juanmi, ¿qué crees? Tu deber es ser mi amigo. No. Sí, no. Es algo que él tiene que decir, que su deber sea tal y Y eso que es dices, parte mira, de su reloj no, suizo. no necesariamente Marco Aurelio no te va a decir es Ajá. promociones, un poco Ni ningún estoico. no sé en cuál sea, pero Hay bueno. varios. Sí, Uno una o sea, cámara y otro otra. no, Marco Aurelio no te va a decir este es tu deber, ni Séneca, ni Nerón, ni Cerón, ni bla, 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 ¿sabes? Nadie te lo va a decir, pero lo que sí tienen es maneras de ver el mundo que son prácticas. Y Entonces, te ayudan a descubrirlo, ¿no? También. a mí me encantaba esta cuestión de que es un emperador en sus momentos en los que no hay combate. De entrada, el emperador está en el combate, eso Ajá. ya te habla de mucho, ¿no? Liderando Sí. en el cargo. Y que en sus tiempos de,
sus tiempos libres o para estar con él. Esa es la otra, ¿no? Podría haber estado echándose unos vinitos, ¿no? Ajá, un juego de mesa. Un juego de mesa de X, Hay ¿no? algo. O ahí con compañía, ¿no? Yo que sé, podría haber estado haciendo muchas otras cosas, pero era alguien que se dedicó a escribirse a sí mismo y todavía con una Reflexionar. visión, o sea, reitero, no era alguien que le escribía a sus discípulos, Ajá. no era alguien que le escribía para lo que se vaya a quedar en mi escuela, eran para consideraciones para sí. Entonces, bueno, eso me parece muy bello. Y que también, que por ejemplo, no sé, pasa con nuestra vida. Aquí hablan, por ejemplo, aquí hablando de Luis, ¿no? Ujú. Ay, qué pena, se murió mi perro. Ellos han pasado por eso. O, bueno, quizás no específicamente el perro, pero por ejemplo un familiar. Son personas que ya pasaron por eso, que ya pasaron por problemas, que se quedaron naufragadas en una isla que ni conocían y que tenían que... Bueno, que sí conocía, pero pues que no había ido para vivir ahí. Tuvo que vivir ahí Zenón, con Marco Aurelio de la Guerra, con Epicteto ser esclavo. Son cosas que ya pasaron por ese sufrimiento y reflexionan para ayudar a las demás personas para que pasen por ese sufrimiento. En el caso de Marco Aurelio, para dejar qué aprendió de ese sufrimiento. Ujú. Y quizás eso nos ayuda a nosotros para, bueno, ya cuando me pasa algo como lo que le pasó a Marco Aurelio o algo así, ya tengo una guía, ¿no? Claro, y es que ellos se sentían parte de la escuela, ¿no? Tal vez no Ujú. dejaron los escritos para sus discípulos, pero Ajá. sí se consideraban estoicos. La practicaban. Y estaban muy agradecidos porque en el caso de Marco Aurelio, desde los 15 años empieza a estar en estudiar. contacto con esta escuela de filosofía de los estoicos. Y esto también me lleva un poco de lo que comentaban, yo qué sé, algo de lo que... Esta filosofía práctica o esta filosofía del día a día o esta filosofía cotidiana que nos sirve hoy en día y creo que por eso mucha gente pues, le está significando y volvemos a ello, creo que también ellos planteaban, igual no sé si lo ven para un siguiente video y un siguiente podcast, es que tenían también ejercicios concretos. O sea, además de las máximas, ellos planteaban memento mori, planteaban una serie de ejercicios que uno puede realizar diariamente para poder ejercitarse. Entonces, cuando las circunstancias sean lo más adversas o se me compliquen las cosas, uno está ya ejercitado, ¿no? Uno ya está meditado. Y voy a traer a una, que a mí es la que más me gusta, que es de Epicteto. El A hombre ver si la encuentro. que está... Sí, en la página 15. Está todo estudiado, Luis, está todo Perdón, estudiado. Mira, aquí está. La leo. De todas las cosas del mundo, unas dependen de nosotros y otras no. Dependen de nosotros nuestros juicios y opiniones, nuestros movimientos, nuestros deseos, nuestras inclinaciones y nuestras aversiones, es decir, todos nuestros actos. Pues también más claro que el agua, ¿no? O sea... Sí. Ahí si quieren pónganle pausa, regresense unos segundos, escuchen la frase de nuevo y ya lo seguimos. Sí. Porque, ajá. Ahorita, bueno, me hacía pensar, es que en este libro, o al menos en estos formatos, casi que lo puedes agarrar y aplicarla de dedito y ¡pum! Ándale. Y ¿Puedes dejar ahí, por favor, Rami? entonces tenemos este libro que podemos casi que hacerle así y ver qué sale, ¿no? Que es un compendio de frases, ¿no? Que... Sí, ¿Y aceptó bueno, el reto? para dar conceptos, es un libro que se llama Los Estoicos, donde está Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Entonces ahí se divide en tres. Las máximas de Epicteto, los pensamientos de Séneca, ¿no? de Séneca y las meditaciones de Marco Aurelio. Aurelio. Pero bueno, ¿qué te gusta más, Epicteto, Séneca o Marco Aurelio? Pues mira, casi no hemos hablado de Séneca, A ver, pero directo a Séneca. no sé si tenga ahí alguna frase o un Ah, párrafo o algo así. Mira, ve, este que está marcado por alguna razón. Mira. No hagas nada sin querer, ni que sea malo para la sociedad, ni sin maduro examen, ni por espíritu de contradicción. No adornes superfluamente tus pensamientos. Procura hablar poco y no emprendas a la vez muchos asuntos. En todo caso, que el Dios que llevas contigo reine en un ser realmente hombre, digno de respeto y cuidadoso del bien de sus conciudadanos, ya sea un simple romano, ya el propio emperador, de un hombre tan ordenado con lo suyo propio que su actitud siempre sea la del soldado que se haya dispuesto a abandonar esta vida a la primera señal sin necesidad de fórmulas, de juramento ni de testamento de nadie. Conserva, además, siempre la misma serenidad. Procura no llamar en tu ayuda al vecino y no cuentes nunca con obtener la tranquilidad del espíritu fiándote en otro. En una palabra, hay que ser recto, pero no enderezado.
Bueno, ya se tocó varias cosas, ¿no? Sí, Ajá. sí. Pero esto nos da una idea de la profundidad de estos hombres, ¿no? Y que también de ahí que sea necesaria esta cosmovisión para decir, a ver, no solo, por ejemplo, esto de no pides ayuda del Pórtate otro. bien, ¿no? Ajá. No es porque no te puedo decir, oye, ayúdame. Es este sentido de, bueno, al menos así lo interpreto yo, Sí. este sentido de no voy a hacer que tú cargues mis pesos. Tal Yo cual. tengo que enfrentarme a eso porque es lo que me tocó a mí. Porque por ley de necesidad a mí me tocó este pesar y tengo que soportarlo yo. Sí te puedo pedir ayuda, pero no te puedo hacer que cargues todo lo que yo estoy cargando. Me recuerda a la de Marco Aurelio, ahora que es, Ajá. en idea, es esto que todo lo que nos sucede es porque lo podemos soportar. Eso va en medida de nuestra fuerza, digamos. Entonces, todo lo que me pueda suceder, me hago cargo de eso, lo cargo, me hago cargo de eso, pero porque tengo una certeza o una convicción de que tengo la capacidad para hacerlo, si no, no me sucedería, ¿no? En esta causa-efecto o ley de necesidad. Claro, y eso se conjuga con la que hemos leído antes, ¿no? O sea, yo me hago, más que cargar, me hago responsable de lo que Ajá. depende de mí, ¿no? Entonces se ligan las dos. Ujú. O sea, al hacerme responsable de lo que depende de mí y apartar un poco lo que no depende de mí, es una manera de pensar o de discernir o de ver que hay cosas que yo sí tengo que asumir y cosas que no tanto. Y eso me descarga y me permite llegar a esa ataraxia, a esa serenidad interior, a esa estabilidad, a ese buen vivir, a ese buen todo. Que uniendo un poco esto, por ejemplo, por un lado, Séneca y Marco Aurelio nos están diciendo, ok, a ver, en este tipo de casos, también es esta idea de lo que no depende de mí y lo que depende de mí. Es esto, pues pasa y lo puedo cargar, lo puedo soportar. Me tengo que hacer responsable de ello porque me tocó a mí. Ahora Epicteto nos da la otra cara de, ok, ¿y cómo te haces responsable de ello? Pues primero siéntate a pensar qué depende de ti y qué no depende de ti, ¿no? Claro, porque no se trata de tener esa cara de estreñido, ¿no? De Ajá, no, soportar, de lo cargar. cargo y nada más estoy Sí, así. más bien es de sobrepasar, Ajá. o sea, de seguir adelante, de continuar con tu marcha. De hago lo que toque. De hago lo que toca, pero es seguir adelante, no es continuar con mi marcha. No es como a ver de qué manera lo soporto mejor o cómo me ejercito la espalda para que no me vaya agachando, ¿no? Ajá. Es más en ese sentido. Y bueno, pues básicamente hemos tocado algunas máximas. Yo creo que esto nos da para más podcasts. Si nos Sí. quieren preguntar por frases, tenemos Alguna un que les chorro guste, total. o Sí, ajá, que nos quieran lo dejar alguna comentan. que les guste y ya luego hablamos de ella. Ujú. Los estoicos dan para mucho, dan para mucho. Sí, pues miren, pues hay varios libros. Sí, pero bueno, para recapitular un poco lo que hemos visto Ajá. el día de hoy, hemos visto que los estoicos proponen una filosofía práctica, pero que esa filosofía práctica no nace de la nada, sino que parte de una visión de la vida, una visión del mundo, Amplia. Amplia, Una amplia. Ordenada. claro, ordenada también. Hemos visto la entropía, Ajá, para la física. la Ajá. física, hemos visto varias cosas y cómo de esa visión del mundo, bueno, lo quieren aterrizar y cómo lo aterrizan a través de la práctica de la virtud. Es decir, de no vale solamente considerar que yo soy generoso o que yo soy capaz o que yo soy fuerte o que yo soy honesto, sino que además tengo que llevarlo a la práctica. Y esa práctica conlleva un esfuerzo, conlleva una dedicación, conlleva un estar ejercitándome día con día. Y por último hemos presentado a estos personajes que hay que matizar que son de Roma ya. O sea, Ajá. inicia en Más bien. Grecia, pero Marco Aurelio, Epicteto, bueno, Epicteto sí nace en Grecia, pero se desarrolla en Roma, ¿no? Que toda esta filosofía se desarrolla en Roma. ¿Y con qué cerramos? ¿No? ¿Con qué ideas? A ver, una cada uno. ¿Qué ideas se llevan de los estoicos que el que nos esté escuchando, la persona que nos esté escuchando, sí o sí se tenga que llevar a casa? A ver, ¿quién empieza? Me gustaría rapidísimo. Podría cerrar. decir tocayo, pero solo dos. O sea, sí. O Luis, O y Luis, son las dos. Son los dos. Rápido, quiero acabar con una de las anécdotas en la Estoa antigua. Ok. No me acuerdo precisamente cuál era el discípulo y cuál era el maestro. No sé si era Cleantes, algo así. Ahorita no lo tengo. Si quieren, luego se los especifico. El discípulo era muy vanidoso. Le encantaba que le dijeran, ah, qué guapo estás, qué bien vistes, tal. Y el maestro le puso a cargar habas. Porque cargar habas, o bueno, tener habas, era símbolo de pobreza, de que no tenías dinero para comprarte un alimento mejor. Entonces, siento que ahí se sintetiza un poco esta idea de... este era el ejercicio práctico, cargar habas, ahí en la calle, y lo mandaba así, pasa por distintas calles y ve cargando tus habas. ¿Para qué? Primero que nada, servía para fortalecer, este fortalecimiento no solo de cargar habas, sino fortalecer su carácter, darse cuenta de que no importaba lo que pensaran de él, porque lo que importaba era dentro. ¿Por qué? Porque tenían una cosmovisión de que a final de cuentas era lo que le tocaba y tenía que aprender.
Ok. Me gusta. Ok. Híjole, a ver, voy a intentar ser breve porque hay muchas cositas Sí. que me gustaría mencionar para ya cerrar y hay muchas cosas que creo que valen pues el tiempo investigarlas más y tal, pero bueno, ya empecé extendiéndome, ¿no? Voy a ser sintético. Voy a ser sintético. Tarda 3 minutos en decir Ya, eso. a ver si no se me acaba la pila y me tardo mucho. No, pero bueno, a ver, pensar y yendo por partes, yo diría que primero me pregunto, ¿por qué debería aceptar la propuesta de ponerle atención a estos personajes, ¿no? Hoy terminamos platicando de 3 en concreto, Marco Aurelio, Epicteto y Séneca. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues son personajes que tienen algo que enseñar. Y ahí me meto un poquito con la virtud. Eh, ¿Por qué nos interesa leer biografías de un tal Steve Jobs? ¿O por qué nos interesa la biografía de... Bueno, fue el primero que se me vino a la mente. Pero, bueno, estas biografías de grandes empresarios o de grandes líderes de éxito, porque hay algo en ellos que nos gustaría lograr hacer, yo creo, ¿no? Entonces vemos en ellos ciertas virtudes, ciertas conquistas que les han permitido llegar a donde llegaron. Entonces, cosa con qué quedarse. ¿Por qué volteamos a ver a los estoicos? Porque tienen un contexto, porque tienen con qué soportar lo que dicen. O soportar lo que dicen, me refiero a tienen con qué respaldar, esa era la palabra, respaldar lo que dicen. Fueron personas, bueno, ya platicamos de ellos un poco, ¿no? Entonces, no es alguien que nada más escribe bonito y le pusimos atención porque suena bonito. Ya platicamos todo lo que hay detrás de ellos. Quedarse con eso, no nada más son... También yo creo que muy a propósito, no escucharon muchas frases, no escucharon nada más ahí las punchlines que le llaman, ¿no? Porque de esos videos ya hay muchos. Entonces, agárrense un librito y busquen las frases que les gustan. Y reflexionan. Claro, pero nos interesaba hablar de la profundidad de los estoicos. Entonces, ¿por qué voltear a ver a los estoicos? Pues son personas con profundidad que lograron cosas. Entonces, esa es una. Y después, la parte práctica. Yo creo que eso es lo que más me gusta. A Juanvi y al tocayo Luis les preguntaba ayer, ¿cuál es la diferencia de entonces leer a unos filósofos o a otros? O por qué les estamos proponiendo hoy los estoicos? Por la gran parte práctica que tienen en sus enseñanzas. Son muy directos, sí existe todo lo de arriba, pero a ver, vamos a empezar a movernos. Tiene que existir ese movimiento para empezar a pulirse uno y empezar a vivir mejor. Entonces, directo a la acción. Me quedaría con esas cosas. Hombres profundos que van a la acción. Perfecto. Ahora, el tocayo. Tocayo. Juanvi. El tocayo Juan. No, por favor, yo ya mencioné esta anécdota que, por si no quedó claro, quiero sintetizar eso. Es una práctica que tiene un sentido. O sea, más allá del ejercicio que toque, Claro. tiene un sentido y tiene un porqué. No nada más es, pues te pongo a hacer esto. No, es porque quiero ser mejor. ¿Sabes qué le agregaría, perdón, ahí Adelante. mismo? Porque lo dijiste entre líneas, que son... Bueno, hablamos mucho ahorita de práctica, de tal y de fortaleza, pero tú dijiste que es una práctica no solo para ponerme fuerte, Ajá. físicamente hablando del exterior, sino es una práctica para ponerme fuerte internamente. Entonces, necesariamente hay que decir otra vez que hay una visión amplia, una visión de lo interno y una visión de lo externo. Que el ser humano es más cosas, ¿no? Que solamente Claro. huesos y músculos. Sí, no, imagínate si nada más fuéramos... ¿Quién está ahí detrás de esos huesos y músculos? A mí me encantan Perfecto. esas imágenes de alguien llevando una carroza, ¿no? La carroza podría, como diría Luis Miguel, andar como potro sin domar, ¿sabes? O no, o bien domada, ¿no? ¿Quién lleva esos cables? Pero eso ya será otro tema del podcast, pero dejar claro esta parte de que hay una cuestión de fortalecimiento interno que probablemente sería una prioridad y que naturalmente sea de un fortalecimiento externo a través de la práctica. Como una voluntad de uno, ¿no? De hacerse responsable y ponerse en marcha. Pues yo sintetizaría bueno, que al igual que hay muchos ejemplos hoy en día, ¿no? Como comentabas al principio, que hay muchos futbolistas, hay muchos cantantes, muchos políticos, muchos líderes que tienen virtudes y que tienen cosas ejemplares, también existen los estoicos
que también nos dan un ejemplo, ¿no? Una vía a seguir, nos dan una metodología y nos dan algo que a ellos les ha funcionado y que ha pasado la prueba del tiempo porque hoy en día seguimos hablando de esto. Entonces yo sintetizaría con la invitación a que no hace falta de que todos nos volvamos estoicos, pero sí de entender un poco la filosofía como una manera de regirse, como una manera de vivir, como una forma de entender de forma más amplia la vida y de entendernos a nosotros mismos. Entonces, como esto es práctico, es amplio, es a la vez sintético y es todas las cosas a la vez. Nos hemos ido tan profundo que nos hemos extendido hasta 1:10. Ahora sí nos pasamos. Ahora sí nos pasamos, entonces yo creo que es hora de cerrar. Nuestro formato de 25 minutos. Se rompe aquí el promedio, pero Sí, bueno. es la regla, es la excepción. La que excepción de confirma la regla. Vale. O quién sabe, igual y los empezamos a hacer largos como se vaya dando. Pues sí, pues nada, muchas gracias por todo, chicos. Ha sido un placer, yo lo he disfrutado mucho, me Gracias. encanta esto. Entonces, pues yo creo que podemos despedirnos aquí, ¿no? Gracias a Luis Adrián repasando, a Luis Lemos, a Juanvi y a todos los que nos escuchan y nos ven. Entonces, gracias Y a yo todos. agregaría también gracias a las chicas por ahí atrás, Ajá. hoy a Daisy, hoy a Caro, a Gis, a Rafa, a todos los que están involucrados, al Arthur, a todo el mundo. ¿Y qué Entonces, toca? Con ellos, gracias. con nosotros y con los que están atrás viéndonos y escuchándonos, pensar juntos. Pensar juntos me gusta. Nos vamos con eso. Pues Va, hasta la gracias. próxima. Hasta la próxima. Hasta luego.